Así Muy que bien. me estás inaugurando en este lenguaje de diálogo. Muy bien, pues el chiste es que sea algo ameno para los que nos están escuchando, pero también dejarles, digamos, algo de sabiduría acerca del tema que vamos a tocar el día de hoy, Claro, que pues de hecho viene muy acorde, siento yo, a lo que también estamos viviendo hoy en día, en el sentido de que el yoga pues es una herramienta de sanación de raíz y justo lo que estamos haciendo en gran parte en estos momentos es aprender a sanar. así es. Es interesante poder indagar en el lenguaje de yoga, buscar en el lenguaje de yoga cómo tenemos enseñanzas ancestrales en un lenguaje quizás a veces podremos llamarlo mítico, podemos llamarlo quizás como encriptado en un lenguaje que no es el lineal que conocemos hoy en día, pero que ya ese conocimiento está ahí presente, por ejemplo, en todo el lenguaje que encontramos en los sutras de Patanjali, ¿no? Siempre, a pesar de que para mí hay mucho interés en todos los textos y sobre todo en la visión tántrica, yo no desconecto el lenguaje de Patanjali con la visión tántrica, lo considero también como una continuidad. Y simplemente la enseñanza que viene en estos primeros 4 sutras de Patanjali, que ya estaremos hablando de ellos, podemos encontrar confluencias con una mirada, por ejemplo, sobre epigenética. Sí, así es. Y pues, bueno, antes de entrar de lleno al tema, me gustaría presentarte para la gente que nos está viendo y que no ha tenido la oportunidad de conocerte. Ella, para los que no saben, ella es Rose Mediatri. Rose es, yo diría, de las precursoras de yoga en México. En esa época en donde apenas si escuchábamos hablar acerca del yoga, donde escuchábamos la palabra yoga y no teníamos idea de qué era. En esa época Rose ya estaba dando clases. Y de hecho, y de hecho yo creo que eres de las maestras de maestros, en el sentido de que gran parte de los maestros de yoga hoy en día en México en algún momento han tomado clases contigo o han tomado formación también contigo. Entonces tu influencia está en muchos, aun y cuando no saben que la tienen. Así es, a veces de segunda mano, ¿verdad? Exacto, a veces de segunda mano les llegan tus enseñanzas. Sí, y como todos somos una cadena de aprendizaje, que a su vez me gustaría yo tomar este espacio para honrar a quienes también fueron mis maestros. Quizás no los puedo nombrar a todos porque he sido una persona muy curiosa en el lenguaje de yoga, pero siento que cada uno de los maestros que he tenido me ha dejado una semilla y cada uno como el tantra, cada uno de ellos como el tantra, fueron tejiendo este telar que yo hoy en día soy y muestra lo que también quiero enseñar. Muy bien. Pues vamos comenzando, ya veo que ya están varios conectados. Entonces, Rose, me encantaría empezar porque nos dijeras desde tu perspectiva, ¿qué consideras que es el yoga o qué definición le darías al yoga en base a todo este conocimiento que has ido obteniendo a través de los años? Pues sí, pues creo que no puedo menos que irme me puedo remitir principalmente a que esa definición nos la dio Patanjali. Sí, y Patanjali, primero que nada, nos presenta este primer sutra que es Hatha Yoga Anushasanam. No es que voy a hablar todo el tiempo en sánscrito, pero es un sutra maravilloso, que es un sutra que a veces nos saltamos porque decimos, bueno, es la introducción, ¿no? Ya pasa el capítulo siguiente. Y sin embargo, Hatha es una palabra muy poderosa que significa, primero que nada, la palabra A, la letra A, está asociada en la Bhagavad Gita y está asociada en otros textos
como Dios. ¿Sí? Es la letra que abre el campo, que abre la energía, que abre la posibilidad de entregarte. Y tuve el honor de estudiar estos primeros sutras precisamente con Tachar. Y algo que él dijo que nunca me dejó, que siempre me dejó esta huella muy importante, que era decir que este primer sutra nos decía, si yo quiero recibir las enseñanzas de yoga, yo tengo que ser receptivo. Entonces, en cierta manera, Hatha Yoga Anushasanam es como el símbolo o el gesto en sí mismo de decir, ok, y quiero recibirlas. Si yo no pongo las manos, yo no puedo recibirlas. Y yo soy quien decido si pongo las manos para recibirlas. Entonces, este primer paso energético es fundamental para recibir algún conocimiento. El yo sí quiero. Yo sí quiero, que dice, ¿no? Entonces, una vez que tienes este gesto devocional y esta inclinación, porque normalmente pensamos en este gesto, ¿no? Como este símbolo de sagrado, pero en realidad es es las manos, porque incluso Patanjali quiere decir Pat Anjali, caído a las manos de. Entonces, pues así no puedes recibir mucho. Digo, es muy devoto este gesto, pero es este simbolismo. Y en este siguiente sutra, que es la presentación en realidad del yoga, que nos dice Hatha Yoga Anushasanam, es el primero, y el segundo nos dice Yoga Chitta Vritti Nirodha. Y en estas palabras de este primer sutra nos dice yoga, y que además es muy interesante porque a lo largo de todos los años de haber estudiado muchos textos de los sutras de Patanjali, porque hay que tener muchas traducciones, esto es muy importante, y tengo muchas traducciones de los sutras, muchas interpretaciones de distintas escuelas y maestros. Al principio se usaba mucho, chitta, para empezar yoga, chitta quiere decir el campo de la conciencia. Es el lugar donde, o sea, es el campo donde sucede mi pensamiento, mi actividad mental, mis apegos, mis adicciones, mis condicionamientos, mis ideas también creativas, ¿no? Y nos dice, en el campo de la conciencia acontecen vrittis. Vrittis es una palabra muy interesante porque también se traduce a veces como ¿cuál es tu vritti? Y tu vritti es como ¿a qué te dedicas? ¿Sí? O sea, lo puedes ver desde ese lugar de ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu vritti? Pero también es ¿a qué te dedicas a pensar? O sea, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que piensas todos los días? ¿De qué llenas tu conciencia? ¿De qué llenas chitta? Y de ahí nos dice la siguiente palabra. Bueno, lo que es importante para poder entender qué es yoga es que yo haga nirodha. Y nirodha es la palabra más compleja de traducción, porque muchas veces se tradujo como restricción. Uh-huh. Pero en realidad nosotros no queremos restringir a la mente. Lo que sabemos que la mente y lo que sucede en la mente es un campo, es una corriente, es un fluir. Entonces, pues no restringirlo no es lo que queremos. Lo que queremos es encauzarlo. Es darle como un cauce para que no es que controlemos a la mente, sino que el flujo del pensamiento que acontece en la mente seamos capaces de llevarlo en una dirección más favorable, más benéfica, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Nos dice, si tú logras hacer esto, entonces descubres qué es yoga. Y yoga es poder encontrar tu propia naturaleza. Si en el siguiente sutra encontramos la palabra Svarupa. Svarupa quiere decir mi propia naturaleza. Entonces, mi propia naturaleza es una esencia pura que no está impregnada de lo que pienso, que tiene como esta capacidad de observador, de mirar desde lejos, pero no desde un lejos con distancia emocional de yo aquí soy indiferente, sino más bien es la capacidad del ser humano de darse una pausa. Y a partir de esta pausa, poder permitir observar al objeto, que el objeto soy yo mismo también. El objeto soy yo y mis pensamientos,
y no identificarme inmediatamente con lo que pienso. Mientras yo no me identifique con lo que pienso, mi mente no está colorida por lo que pienso. ¿Sí? Claro. Entonces, y aquí, Rose, nada más me gustaría, porque aquí estás hablando de esta pausa que hay que tomar para realmente poder observar y regresar a nuestra propia naturaleza, ¿no? Que eso sería el yoga. Y justo en estos momentos, nada más para relacionarlo con lo que está sucediendo, nos está pidiendo el mundo entero que tomemos una pausa. Entonces, ¿consideras que es un buen momento en esta pausa para aplicar estos principios de los que está hablando Patanjali desde hace más de 2.500 años? Claro, porque además lo podemos ver como esta pausa colectiva que nos está pidiendo, ¿no? Pero es también preguntarte a ti mismo qué es la pausa, ¿sí? Hay una película muy antigua que se llama El Día de la Marmota, no sé si sabes cuál es. En inglés se llama Groundhog Day. Una película en la que este hombre todas las mañanas se levanta y es el mismo día. Es una película maravillosa, les recomiendo. Y entonces, claro, él al levantarse y ver que todos los días es el mismo día, tiene esta posibilidad de ya poder prever con qué se va a encontrar, porque se va a encontrar todos los días con la misma señora que se cae cuando cruza la calle, el mismo camión del banco que abre las puertas en el mismo horario. O sea, es muy interesante película. Y entonces, claro, tiene esta posibilidad de que cada día tiene la posibilidad de una estrategia de cómo afrontar ese día. Entonces, él empieza, primero que nada, un poco más contactando el lado abusivo del ser humano. Pues si yo ya sé qué va a pasar, pues puedo entrar a tiempo para quitarle a alguien algo, para llevarme lo que está por ahí. Claro. Entonces, yo a veces siento que ahorita esto que estamos viviendo se parece mucho a eso. O sea, todos los días tengo que tener la elección de cómo enfrento este día. Sí, me levanto y ¿qué hago? ¿Qué es lo que yo hago todos los días? Entonces, cuando pensamos en qué es lo que hacemos todos los días, podríamos a lo mejor compararnos un poco como levantarnos y ¿qué hacemos? Prendemos esta computadora que somos nosotros mismos, no nada más la que estamos prendiendo para comunicarnos con los demás, sino esta computadora de nosotros mismos que todos los días nos dice, yo me levanto y reconozco cuáles son todos mis malestares, yo me levanto y me voy automáticamente y de una manera hipnótica a lo mejor a tomarme el café. No quiero decir que estoy diciendo que es malo tomar el café, pero, o sea, hago esto así como automático, como de una forma habitual. Inmediatamente en mi mente aparece toda esa gente a la que le tengo rencor, con la que estoy enojada, con la que me he distanciado. Aparece todo este diálogo interno de víctima o de victimario, cualquiera de los roles que yo esté jugando en la vida. Pero como que esto que está sucediendo en mi mente es precisamente el colorido del que hablaba Patanjali, ¿no? O sea, accedo inmediatamente al colorido o tengo alguna estrategia personal en la que me doy a mí mismo la pausa de decir, espérate, yo puedo aprender esta computadora que yo soy y no me voy directo a los programas que ya conozco, sino que voy a buscar otros programas de mí mismo. Sí, claro, y algo ahí importante es que Patanjali, digo, no lo dice así tal cual, pero esto de los coloridos que dices, son como estos filtros que vamos obteniendo a través de nuestras experiencias, a través de las cosas que vamos viviendo, que conscientemente o inconscientemente vamos generando, y al final son estos filtros de realidad en base a los cuales interpretamos la vida o vemos las cosas. Entonces, como dices, una cosa es dejar que estos filtros estén funcionando de forma automática, entonces yo me muevo sin saber realmente por qué estoy haciendo las cosas, o tomarme esta pausa para observar los filtros y desde ahí observar qué es lo que voy a hacer.
¿no? Y eso me da una cualidad diferente ya a mi día y a mi persona. Claro, es como que pudiéramos pensar que lo que nos ofrece la vida es todo un panorama, podríamos incluso llamarlo como una biblioteca, ¿sí? Y nosotros estamos acostumbrados a todos los días levantarnos y agarrar el mismo libro. Agarramos el mismo libro y ese libro todo el tiempo nos va a decir las mismas cosas. Odias a tu abuela, te llevas mal con tu hermana, qué mal que no sé qué. Todas estas cosas que inmediatamente entran en automático y tú ya estás en una capacidad súper inconsciente y en una amnesia, ¿no? En una respuesta en la que no eres creativo, no eres creador. O sea, y algo muy bonito el que también te dice la filosofía yógica, siempre te dice que el camino del yogi es una sadhana y que tú eres un sadhaka. Y a mí me encanta la palabra de ser sadhaka, porque te dice un sadhaka es un aspirante. ¿Qué quiere decir? Lo puedes llamar como yo soy aspirante o yo soy aprendiz. Entonces, si yo soy aprendiz y estoy siendo aprendiz de ser humano, yo no sé la vida ya, sino que tengo creatividad en esa capacidad de ser aprendiz. Entonces, solo somos humanos cuando usamos nuestra creatividad, cuando rompemos esa hipnosis en la que vivimos y podemos volvemos a la pausa que tan importante está haciendo nuestro diálogo, me vuelvo para atrás y digo, a ver, espérate, desde una mirada panorámica, ¿cuántas opciones tengo de elegir qué pensar, qué ver, cómo ver la vida, ¿no? Entonces, esa pausa finalmente es la propuesta de yoga. O sea, ¿qué es yoga? Que fue tu primera pregunta. Obviamente honro primero a Patanjali antes de atreverme a decir cuál es mi visión de qué es yoga. Mi visión de qué es yoga coincide con este lenguaje aprendido de la filosofía, de que es mi capacidad que ejercito todos los días para tener una mirada, curiosa, una mirada en donde sobre todo hay mucha curiosidad, mucha creatividad, mucha posibilidad de decir, espérate, ¿cuántas más opciones hay de ver esto que estoy viendo? ¿Cuántas otras posibilidades hay de darle una interpretación a lo que está sucediendo? O sea, mismo lo que está sucediendo podemos verlo muy individualmente desde lo que cada uno de nosotros estamos padeciendo o estamos perdiendo o estamos sufriendo, pero o también lo de los demás, porque no cabe la menor duda que en esta compasión hacia el ser humano tenemos que ver que hay mucha gente que está sufriendo profundamente, que está al frente, ¿no? de toda esta lucha que estamos enfrentando. Pero si tengo una mirada panorámica y más mítica también de lo que está sucediendo, yo sí siento que estamos en un umbral de muerte y renacimiento. Muerte y renacimiento, y lo repito. O sea, no tenemos garantizada la vida, ni individualmente ni como planeta. Y cuanto más gente se pregunte esto y diga, o sea, no es como que ya es y se acabó, sino, espérate, ¿qué es mi participación? ¿Cómo puedo ser partícipe en la vida y no espectador? ¿Cómo puedo ser partícipe y no consumidor? Claro. Sí, porque cuando yo aquí me gustaría, perspectiva, ¿no? En base a lo que estás diciendo, en donde, para empezar, cambias un poco esta perspectiva que a lo mejor tiene mucha gente, donde yoga es asana, ¿no? Sí, claro. Entonces, por supuesto que yoga no es solo asana, es una parte de. Aquí ya nos dices, yoga es una forma prácticamente de ver la vida más panorámica, me gustó esa palabra que usaste, en donde aprendemos, yo creo, también a retomar nuestra voluntad desde nuestra esencia, ya no es hacer las cosas en automático. Y otra cosa muy bonita que dijiste es que cuando ves las cosas desde ahí,
te vuelves un eterno alumno en esta parte del sadhaka, ¿no? Entonces, es decir, cada día aprendo a ser humano, cada día aprendo a hacer las cosas mejor o hacer las cosas de una manera más óptima. No me quedo con lo conocido, no me quedo en mi zona de confort, porque ahí no hay cambio, ahí no hay transformación y ahí tampoco hay un renacimiento, ¿no? Nos quedamos como agarrando los patrones de atrás, los filtros conocidos y ya no hay cambio, ya no hay transformación. Pero cuando tomamos esa perspectiva del yoga, también es tomar el yoga como un camino de transformación y como un camino de sanación, nos cambia todo, ¿no? Y nada más me gustaría que les hicieras ver desde tu perspectiva cómo pueden practicar eso o aterrizar eso desde la práctica del yoga. Claro, claro, porque algo que tú dijiste, yoga no solo es asana. Y cuando hablamos de Patanjali nuevamente, vemos que nos dice asana quiere decir sentarse en la postura. Entonces casi todo el mundo ha interpretado como sentarse como, es que entonces está hablando de la postura de sentarme a meditar. No, o sea, para mí la palabra asana tiene mucho que ver con sentarme en la perspectiva de verme a mí mismo en lo que estoy haciendo. Entonces, algo que me gustaría mucho conectarlo también con esta visión que te digo un poco de la epigenética. O sea, nosotros siempre creímos, o más bien aprendimos en alguna época que los genes que teníamos, pues realmente es con lo único que podemos vivir y esa es tu genética y esa es tu herencia. Y lo vemos mucho desde lo físico. Solamente, es que yo tengo la predisposición a la diabetes o yo tengo la predisposición a la presión alta. Pero no es cierto. O sea, la genética es como una plantilla. ¿Sí? Y esa plantilla tiene mucho que ver con qué yo voy a hacer con mi plantilla. O sea, ¿qué voy a hacer? A mí se me entrega un mapa, una plantilla, y yo cómo voy a exponenciar qué es esa plantilla en mí misma. Entonces, la epigenética es qué genes voy a activar y cuáles voy a adormecer. Interesantemente, si lo piensas desde el yoga, una vez más en la filosofía de Patanjali, te dice, tienes semillas, o sea, que tienes que quemar, y tienes otras semillas que tienes que hacer que florezcan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo que florezca en tu vida? Entonces, yo pensando mucho en qué hago con las... Obviamente que para mí la práctica incluye asanas, incluye meditación, incluye el trabajo con la respiración, la reflexión, y sobre todo algo que estamos empezando a entender más, que incluye la imaginería. Y la imaginería a mí me parece maravillosa. Porque la imaginería es como yo empiezo a vivir más a fondo lo que siento. O sea, me empiezo a conectar más con lo que siento. Entonces, para mí, la práctica, por ejemplo, simplemente de asana, es ponerme más en la situación de que desde mi corporeidad vuelva a tener una exploración creativa de mis sensaciones. Y por ejemplo, bueno, tú sabes que yo soy apasionada y con apasionada explico que me he abocado mucho a estudiar qué es la fascia en los últimos años. Y el conocimiento de la fascia nos está diciendo algo muy interesante. O sea, somos líquido. Sí lo sabíamos ya. Sabíamos que somos líquido. Pero también somos un ser total. O sea, un cuerpo total. Ya no podemos vernos a nosotros mismos nada más desde cómo pensar cómo movemos las partes, los músculos, aunque los conozcamos y los tengamos que conocer, pero somos un cuerpo que una de las tendencias que tiene ante el trauma, me están preguntando ahí que se explique un poquito más de la fascia, ahorita digo una información adicional, pero la fascia implica que estamos hechos de un tejido, básicamente, de colágeno y elastina, en el que hay condensaciones líquidas dentro de nuestro cuerpo, unas más líquidas, unas más gelatinosas, unas un poco más densas.
Esas más líquidas, podrías decir que es como la fluidez que puedes mover por tu cuerpo. Esas más gelatinosas tienen un poco más sostén. Las que son un poco más rígidas son las áreas donde encontramos articulaciones, ligamentos. Pero somos un tejido completito, una red completa. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, o sea, el tejido de la fascia, especialmente en la periferia, está plagado, lleno de terminaciones del sistema nervioso. Entonces, una de las grandes enseñanzas que nos está dando la fascia es que lo que nos importa es cómo nos percibimos a nosotros mismos en el espacio, que se llama propiocepción. ¿Cómo me percibo internamente? La interocepción. O sea, y la interocepción no solamente es la información que me da de si tengo sed o tengo hambre, sino la información que me da cómo siento lo que siento. Entonces, para mí, el territorio de la práctica es darme una posibilidad de saber cómo me siento. Y como el trauma rigidiza el cuerpo, y esto lo sabemos todos, o sea, si ahorita piensas en cualquier miedo, en cualquier angustia que sientes, te das cuenta que lo primero que haces es como que tu tejido se rigidiza. Una buena de trabajar a tu cuerpo es volver a la líquida. Rose, te me estás cortando un poquito, nada más espérame a que regrese la señal porque no se escucha bien. Sí. A ver, creo que ahí está. Un poco esas cosas que en este mundo, ya. Sí, a ver. Espérame, todavía no regresa bien la señal. Sí, ahí dice que se Sí, con la señal. creo que ahí está. Sí, creo que está mejor. A ver, ¿puedes repetir la última parte que estabas diciendo acerca de la fascia? Nada más, porque sí se empezó a cortar. Sí, decía yo que como en realidad somos agua, o sea, somos un líquido que tiene distintas densidades internamente, cuando tú te pones en tu práctica personal de movimiento, lo que quieres es promover mucho más la sensorialidad para poder entender qué sientes de lo que sientes. O sea, para establecer el observador desde ti mismo. Porque no es nada más cómo observo hacia afuera, es cómo me observo a mí. Y cómo claro, Perdón. ahí nada más me gustaría añadir, porque algo que que a mí me gusta decir mucho cuando me preguntan con quién he estudiado, es que a mí me tocó por suerte en la vida que cuando empecé a practicar Hatha Yoga, llegué a un curso contigo de profundización justo del Hatha Yoga. Y algo que siempre te voy a agradecer, Ruth, es que gracias a que me enseñaste a cómo moverme dentro de la práctica de asana, jamás he tenido una sola lesión. Wow, y esto se lo atribuye a tus enseñanzas. Y tiene que ver justo con todo lo que estás diciendo acerca de la propiocepción, de observarte desde adentro, más allá de hacer una postura perfecta, es cómo me coloco, cómo me muevo dentro del espacio. claro. Y los que no han tomado una formación con Rose, justo es eso lo que les va a enseñar en una formación o en sus cursos de profundización. Sí, es que la clave es cómo me escucho. Porque si yo me puedo escuchar a mí misma, sentir a mí misma, es saber qué está pasando en este campo de relación que yo soy. De alguna forma es la única manera en que puedo vincular lo que pienso con lo que siento aquí en el presente, ¿no? Porque solo en el presente ¿verdad? Es muy interesante. O sea, si tú sigues en el pasado, todas las mañanas, como decía yo, te levantas y empiezas a pensar a quién odias o con quién te llevas mal o con quién tienes un conflicto o tu preocupación hacia el futuro, ¿no? Todo el tiempo, que no quieres que no tengas que ocuparte, pero una cosa es ocuparte y otra cosa es preocuparte, no puedes estar en el aquí y en el ahora.
Y el aquí y el ahora se produce a través de la respiración. ¿Sí? En el momento en que respondemos a través de la respiración, lo que hacemos con la respiración es entrar en presencia. Entonces, la respiración no puede ser como un aditamento. No es como, mira, estoy haciendo asanas y de repente me acuerdo de respirar. Uh-huh. ¿Cómo a través del prana entro en diálogo conmigo mismo? Porque este diálogo conmigo mismo es el que me permite abrir esta mirada en la que puedo romper el espejismo y estar presente, ¿no? Claro, y ahí yo creo que muchas de las prácticas de hoy en día, sobre todo de Vinyasa, a veces pareciera que estamos nada más haciendo postura tras postura y los maestros luego se olvidan mucho de marcar la respiración, o, bueno, más que marcar la respiración, enseñarte a respirar y moverte desde ahí, ¿no? Como dices, primero va la respiración y el movimiento acompaña la respiración, no es como que van cada uno por su lado, sino que se acompañan. Y eso también lo dice mucho Patanjali. Sí, claro. Sí, la respiración es la puerta de acceso. Es la puerta de acceso, no es un aditamento, no es algo adicional, es la puerta de acceso a tu sensorialidad, a esa inteligencia interna, ¿no? A esto que estábamos diciendo, que hoy en día se llama interocepción y que, bueno, es un campo extraordinario la propiocepción, la interocepción. Porque, ¿qué es lo que quieres? Si tú tienes la posibilidad de entrar en la pausa, regresando a la pausa, en la pausa abres tu panorámica para ver la vida. Y en el momento en que abres la panorámica para ver la vida, se te revela esta biblioteca de opciones que tienes. Y no la tendencia que implica me levanto todas las mañanas y hago lo habitual. Es como si todas las mañanas me levantara y prendiera la computadora y me encuentro con la misma pantalla y no me doy cuenta que hay otras cosas que yo podría ver, ¿no? Entonces es lo que hacemos con nosotros mismos muchas veces, ver la misma pantalla. Entonces la clave es cómo es posible que yo, o sea, cómo puedo yo romper ese hechizo, porque al final es como romper un hechizo, ¿no? Y la primera herramienta para romper ese hechizo es darme un territorio de autoescucha. No queremos necesariamente escuchar a la mente. La mente ya tiene muchos scripts, eso sí ya lo sabe, porque la mente no es que sea mala, ni mucho menos, pero es la que clasifica. Entonces, tú no quieres estar en la clasificación de lo que sentiste antes de la experiencia de lo que sientes. Tú no quieres nombrar lo que sientes, sino que quieres saber lo que sientes. ¿Estás de acuerdo? Claro, y de hecho, para llevarlo a algo más práctico, el respirar y justo la práctica de asana tendría que llevarnos a esa experiencia, ¿no? Aprender a sentir lo que está sucediendo internamente para que no entremos en esta reacción inmediata, sino que nos demos una pausa antes de hacer la acción o antes de empezar nuestro día, como estás diciendo, o antes de tomar ese libro de la biblioteca, ¿no? Totalmente. Y retomando a Patanjali, y aquí a lo mejor me gustaría citar literalmente una manera de explicar el Sutra 1.12, que es maravilloso. Me es difícil pronunciar el nombre de este traductor. Es Chip Hart Ramft. Un poco difícil de traducir. Si alguien tiene duda, por favor, luego me puede preguntar a mí o a Tiziana y yo les mando el nombre literal. Pero algo que te des, o sea, habríamos hablado de estos primeros 4 sutras que sientan la base de lo que está explicando Patanjali. Te dice literalmente, si estás en el encauzamiento de tu pensamiento y de tu energía, porque no es el campo nada más, no es el pensamiento nada más, es el campo, ¿sí? El campo de lo que acontece en tu territorio, ¿sí? en tu territorio, que es tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, ¿no? Porque es todo eso, no es esta fragmentación entre mente y cuerpo, ¿no? Si estás ahí y tienes capacidad de encauzar, para lo cual se necesita disciplina. Esto es muy importante. No necesitamos técnicas solamente.
Porque a veces pasa que como alumnos conocemos muchas técnicas, pero ¿cuáles aplicas? O sea, ¿cuáles practicas el suficiente tiempo para que realmente esas técnicas se conviertan en experiencias? Sí, porque un poco lo que ha pasado en el mundo actual de yoga es que ya no somos discípulos. Si el discípulo es el que entra en un campo de disciplina. Y la palabra disciplina a veces nos da escalofríos a algunas personas, ¿no? Diciendo, no, a mí no me digas eso, es como muy riguroso. No. O sea, para poder cambiar, tienes que repetir constantemente una experiencia que te vaya revelando más y más y más la profundidad de ese campo. Entonces, me encantaría esta idea, ¿no? De que no, algunos conocen este concepto que es Abhyasa y Vairagya. Sí, estoy saltando hasta el Sutra 1.12 y aquí hay algo fascinante. Dice, tenemos que practicar y a la vez desarrollar la no reacción. Son las dos cualidades de las que está hablando este sutra y son las que se requieren para que en la mente no se establezca un patronamiento, ¿sí? Una serie de patrones que ya son como construcciones preestablecidas. Entonces, para poder desmantelar el patronamiento de mi mente, necesito práctica y desapego. ¿Qué quiere decir la práctica? Bueno, la práctica quiere decir, estoy traduciendo del inglés, para que este libro es en inglés, pero dice, la práctica es el esfuerzo sostenido de mantenerme en la quietud. A través del tiempo. Es como que yo practico en mi práctica es acceder a la quietud. Usa la palabra en inglés stillness. O sea, yo practico entrar en esa quietud. Eso es lo que practico. O sea, no practico formas. Eso es lo de menos. Si las formas me están revelando esa quietud, lo que quieras puedes hacer. Pero lo que yo practico es la quietud. ¿Sí? Y dice, la práctica se vuelve firme y enraizada en ti cuando cultivas estabilidad continua de querer acceder a la quietud. Y en relación a la no reacción, es la posibilidad de reconocer constantemente cómo surge el apego. Y lo reconoces, o sea, reconoces, ya surgió el apego, ¿sí? Y cómo poder también llevar a cabo esta capacidad de ver ese apego y no quedar atrapado en él. Porque lo vas a ver, no vas a huir de él. ¿Sí? Es constantemente poderte ver en el apego. ¿Sí? Entonces, a mí me parece una maravilla esta traducción, ¿no? Dice, cuando ese punto último de no reacción ha sido alcanzado, que no es reprimir, es como que poder cultivar la no reacción. O sea, no es algo impuesto. En ese momento se te revela la conciencia. Claro. Y algo muy importante aquí, yo creo que me ha tocado mucho escuchar a maestros que dan formaciones, por ejemplo, o que ya llevan muchos años dando clases, que tratan de implementar reglas con sus alumnos a seguir, ¿no? Como te tienes que volver vegetariano, tienes que hacer no sé qué para ser un yogi, entre comillas. Y justo lo que está diciendo este sutra es lo contrario, en el sentido de que lo que tienes que ir desarrollando es la disciplina, y la misma disciplina te va a ir generando este estado que conocemos como yoga, pero no es algo que te impongas o que alguien te imponga. Claro. Me preguntan que de qué libro es. Es el libro de un autor cuyo nombre es un poquito difícil, pero si alguien me lo quiere luego preguntar por mi página, que es Vitalidad Somática, o se lo mando a Tiziana, porque el nombre del autor realmente es difícil, es de la editorial de Shambhala, y es una traducción de los sutras no tan clásica, ¿no? Es un poco más atrevida, es un poco más, utilizando un lenguaje
que rebasa un poquito a lo clásico, pero que se atreve a decir, o sea, lo que yo necesito es una disciplina. ¿La disciplina qué es? Tener presencia, tener conciencia. Y la conciencia no es mental nada más. O sea, la conciencia es muy visceral. La conciencia es la presencia en mi cuerpo, la presencia en la totalidad que yo soy, ¿sí? Y el desapego es la capacidad de repente voltear y poder decir, espérate, ya estoy cayendo en engancharme con este juicio, con esta evaluación, y no se trata tampoco de reprimirlo como desde un lugar de moralidad. Ay, no, es muy malo que yo piense así, ¿no? Sino es la capacidad de ir desmantelando desde mi mente la predisposición constante al juicio, que no digo que sea tarea fácil, ni tampoco afirmo haberlo logrado. Es claro, no. El trabajo del aprendiz de ser humano. Sí, porque al final yo creo que, digo, el colgarnos la etiqueta de maestros es una palabrota muy grande, que a mí me gusta porque alguna vez te escuché a ti decir que no podíamos ni siquiera nombrarnos yogis, y es que nos llevamos por lo menos 10 años practicando. Entonces, y mucho menos nombrarnos maestros, en el sentido de que somos eternos alumnos, y una disciplina como el yoga no es algo que obtengas en una formación de 300 horas, ¿no? Sino que es un camino de vida que tienes que ir integrando en todos los aspectos de lo que eres, poco a poco, y siempre estamos constantemente aprendiendo, transformando, cambiando. No es como que de repente ya llegué a un punto en donde ya sé todo, ¿no? Sí, estamos permanentemente aprendiendo a ser humanos. De verdad tenemos que aprender a ser humanos. O sea, el ser humano es un derecho que adquieres cuando sublimizas tus cualidades, tus características. Cuando tienes la disciplina de indagar una y otra vez en quién eres, en qué haces, cómo reaccionas. Porque lo que quieres es ser creativo en tus relaciones. Algo muy interesante, y lo puedes ver en las relaciones, por ejemplo, ya sea de pareja o de cualquier cosa. Lo primero que ves es que lo que daña una relación es creer que ya sabes quién es la persona con la que estás. Y Qué todos bello. los días te tienes que comprometer a decir, yo no tengo un concepto de ti. Te quiero ver a ti hoy. Hoy. No como creía que eres porque lo que vi ayer me dice quién eres hoy. Y si hacemos eso con todo lo de nuestra vida, ¿no? En cierta manera estamos empezando a dar cuenta. Ahí habla alguien, pregunta un poco qué le abrió la puerta al ego en los maestros actuales. Es muy difícil decirlo. Yo no podría culpar a los maestros en sí mismos. Yo también culparía el hecho de que entramos en una era muy narcisista. Uh-huh. El hecho de que nos vemos tanto a nosotros mismos te vuelve muy narcisista. Las enseñanzas, por ejemplo, de Desikachar, que para mí fueron una huella muy importante, y no diría yo que es mi única escuela, pero algo que yo aprendí mucho en esa escuela, que originalmente su nombre era Vini Yoga, era el hecho de que era una práctica de que te decían qué hacer, pero no veías al maestro que lo hacía. Y bueno, cuando venías de una escuela en donde tenías el modelo ideal de qué es lo que debo de hacer con la postura, era como romperte el paradigma completo. Pero ¿cómo? Y dime cómo se hace. No. Yo te doy las directrices para que tú accedas a esa sensación de movimiento que te estoy diciendo que realices, ¿no? Pero yo no te digo la forma, te digo el proceso. Incluso es un lenguaje de movimiento que yo he seguido mucho, que es entro y salgo de la postura. O sea, respiro hacia una dirección y exhalo hacia la otra. ¿Por qué? Porque en ese lenguaje de entrar y salir, yo voy develando las sensaciones que hay en mí. Porque al final, la forma final no me revela tanto como el cómo llegué a ella.
Mm. Sí, me conozco mucho más en cómo voy llegando que en cuando llegué. O sea, ya una vez que está manifiesta la forma, no tengo toda la riqueza de lo que percibí acercándome a la forma. Porque incluso en irme acercando a la forma yo descubro, eh, quiero llegar rapidísimo, me violento para llegar al máximo de la postura inmediatamente, o no, al revés. Ay, no, 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 si llego hasta allá, me voy a lastimar y entonces no llego. ¿Sí? Entonces en este no llego, en este no me atrevo a llegar, se apagó mi luz. En este constante no llegar, o sí llegar, también me conozco a mí misma de cómo manejo las fronteras, cómo manejo el ir hacia una cosa o no. Entonces, esa Claro. fuerte. Yo creo que un maestro, aquí alguien pregunta un poco del ego de los maestros, surge mucho a raíz de cuando empezamos a pensar que nosotros le tenemos que decir a la persona cómo hacer las cosas. Sí, nosotros solamente somos facilitadores de la experiencia. Sí, cuando somos facilitadores de la experiencia, vamos teniendo mucho respeto por cómo la persona vive lo que yo estoy sugiriendo que viva. Claro, porque aquí también con los maestros, eso que estás diciendo es súper importante, porque no es imponer mi visión de lo que es la práctica en el alumno, ¿no? Sino ayudar al alumno a descubrir lo que es la práctica de yoga para él. Ayudar al alumno a descubrirse a sí mismo para empezar, ¿no? O sea, yo le doy, y nada fácil es este lenguaje es súper complicado, ¿no? Porque es un lenguaje mucho menos directivo, es un lenguaje mucho menos autoritario, y venimos de culturas muy autoritarias. O sea, de hecho, a mí me gusta mucho la embriología y me interesa mucho el desarrollo psicomotriz de los niños, ¿no? Y algo que podemos observar es que somos totalmente intervencionistas desde el día 1 con un bebé. O sea, a ese grado, o sea, casi es más lo que tienes que quitarte para sentir que lo que tienes que lograr. Porque ya te dijeron cómo sentarte, ya te dijeron cómo pararte, ya quisieron que te pararas antes de tiempo, ya te sentaron antes de tiempo, ya te van a dar un chorro de instrucciones de cómo debes sentarte en la mesa, de que no puedes comer con la mano, cuando eso sería lo natural para un bebé, por ejemplo. Entonces, tienes como todo una capa de información dominante sobre tu cuerpo. Entonces, una buena parte de la práctica es, espérate, a ver, ¿quién está debajo de esa capa? ¿Qué se siente ser humano? ¿Qué se siente la espontaneidad de la vida habitándome? ¿Qué se siente el prana cuando me está haciendo expresarme? Es mucho más el trabajo de lo que quitas que del aprendizaje. Claro, yo creo que cuando empezamos a practicar yoga, a mucha gente le genera cierta resistencia en un inicio de la práctica, justo por esto, porque te empieza a revelar cosas de ti que dices, híjole, ¿qué haces tú aquí? Pero es precisamente porque abre ese espacio de observación. Pero cuando empiezas a observar, pues no solo va a salir las cosas bonitas, las cosas que nos gusta ver, también va a salir todas esas cosas internas que nos generan ruido, que no nos gustan, que tratamos de ocultar, que reprimimos en algún momento. Y esa es la belleza de la práctica, que una vez que empieza a salir toda esta mugre, es realmente cuando podemos sanar y podemos aplicar la práctica como un proceso de transformación y de sanación. Claro, y además cada vez más se está entendiendo que el trauma no habita en la cabeza. El trauma habita en el cuerpo. Y además, si tú lo ves a nivel, hay un trauma a nivel colectivo que nos marca profundamente porque no podemos percibir que es que yo soy yo nada más. Hay un trauma colectivo del que somos parte, hay un trauma individual. Y las reacciones traumáticas, sin lugar a dudas, son respuestas completamente físicas. O sea, si yo ahorita te doy una mala noticia,
y te imaginas en este momento que te dije algo terrible, seguramente haces esto con tu cuerpo. Y si yo te digo algo súper triste, pues es muy probable que digas esto, ¿no? Hagas esto con tu cuerpo. Ahora, ¿qué pasa si yo estoy recibiendo cotidianamente una frase, una conducta física de constante agresión? Piensa un momento en todo esto que estamos viendo en este momento, en las mujeres, la violencia que está viendo. O sea, ¿sabes lo que es la corporización de esa violencia constante? Y cómo se va construyendo en tu cuerpo y cómo se va instaurando en tus músculos, en tu tejido, en tu cuerpo. Entonces, cuando pensamos que en buena manera lo que tenemos constantemente es un trabajo con cómo soltar del cuerpo el trauma, que a lo mejor para unas personas es mucho más tiempo porque está mucho más inmerso en su tejido, y para otras personas es menos, pero diario tenemos que enfrentar esta posibilidad de vernos ante el trauma, porque estamos todos los días viviendo ante el trauma, algunas personas en una magnitud terrible, otras en otra menor, pero para eso te mueves. O sea, lo de menos son las posturas, es cómo vuelvo a reproducir la flexión y la originaria del ser humano para que yo pueda pulsar, para que el prana vuelva a estar vivo en mí. Y eso lo podemos conectar con las definiciones que dijiste al inicio acerca de lo que es el yoga, en donde es como este cauce o este flujo, ¿no? En donde realmente es este momento en donde permitimos que se exprese nuestra naturaleza. Como ir abriendo el espacio para que se pueda expresar esa naturaleza que habita en nosotros, pero tenemos tantas capas y tantos filtros y tantos traumas encima de eso que no podemos ni siquiera tocarla, visualizarla. Lo primero, antes de siquiera tocar con nuestra esencia o con nuestra naturaleza, es quitar todos esos traumas y empezar a limpiar y purificar. Por ahí empieza el proceso de sanación. Totalmente. Y me regreso un poco a la imaginería, porque yo también la veo como algo muy, muy poderosa. Y la imaginería es esta posibilidad que tenemos como ser humanos de sí poder decidir, o sea, si vuelvo a la pausa y puedo volverme a detener para decir, espera. O sea, en lugar de levantarme todos los días y como maquinita o como un sonámbulo, voy a hacer lo mismo que hago todos los días. Voy a hacer una práctica que me detenga, que me haga como salir de otro lugar y darme cuenta de que tengo otras elecciones. Entonces, claro, en ese campo en el que entro realmente en el territorio de la relajación, porque la relajación no es un comando, no es de que, a ver, relájense. ¿No? O sea, la relajación tiene su tarea, o sea, poder acceder a la relajación es todo un trabajo de todo ese desmantelamiento del que tú hablas. ¿Cómo desmantelo la tensión, la carga que traigo en mi cuerpo? Pero si yo desde la mañana inicio con esto, yo ya puedo elegir qué quiero cambiar. Pero para que yo elija lo que quiero cambiar, no es nada más afirmarlo. O sea, yo no es que esté en contra de las afirmaciones positivas, pero sí siento que las afirmaciones no te permiten llegar muy lejos, ¿no? Entonces, yo tengo que decir qué quiero ser o qué quiero cambiar, pero lo tengo que sentir en mi cuerpo y lo tengo que habitar en mi cuerpo. Entonces, es de ahí que hay experiencias, por ejemplo, de meditación en las que si utilizas la imaginería, empiezas a darte cuenta que lo que estás es llevando conciencia a esas partes de tu cuerpo, por ejemplo. O sea, tú sabes que a mí me gusta mucho también el trabajo somático, y en el trabajo somático no es que nada más somos músculos y huesos, como la mayoría de nosotros creemos ser, es que yo puedo empezar a dialogar con mis órganos. Y cuando yo llevo esa presencia a ciertos órganos o a los fluidos o a los ritmos de mi cuerpo, que hay muchos, es el ritmo del corazón,
es el líquido cefalorraquídeo. De hecho, cada órgano tiene un ritmo. El hígado con sus funciones, el estómago. Pero, ¿qué pasa cuando yo de repente mando luz? Que quiere decir una mirada intencional a sentir. Simplemente un pequeñísimo así ejercicio diminuto, ¿no? Pero si en este momento percibes a tu respiración, siéntelo un momentito y reconoces que están los pulmones tan famosos en este momento, estos pulmones esponjosos que están envolviendo y abrazando como guardianes a tu corazón. Simplemente, si cierran un segundo sus ojos, sientan este intercambio rítmico entre pulmones y corazón. Cada vez que yo inhalo, lo que está sucediendo es que mis pulmones, al llenarse mucho, mucho, mucho más, lo que están haciendo es abrazar al corazón. Se acercan, lo tocan, lo presionan, le dan como un estímulo cada vez que yo inhalo. Pero en el momento en que yo exhalo, lo que pasa es que en esta reducción del espacio de mis pulmones durante la exhalación, el que habita ese espacio es mi corazón. Entonces el espacio del corazón toma un lugar así súper expandido. Se abre, se abre, se abre. Y nuevamente vuelve a llegar la inhalación y otra vez estos guardianes abrazan al corazón y vuelven a rodearlo. Cuando hay este ritmo entre estos órganos, simplemente estamos hablando de pulmones, estos pulmones que los puedes ver como esponjas, como estas cualidades como húmedas, llenas de sangre también, cómo entran en contacto con el corazón y luego otra vez el corazón se expande. Entonces lo que hiciste fue mandar luz a esta experiencia. Y ve que es bien interesante, pero le solemos llamar a la inteligencia o a la claridad mental lucidez. ¿Por qué usamos la palabra lucidez? Claro. Lo que pasa es que cuando tienes una imagen que se te vuelve clara y luminosa, sientes claramente que es un momento de lucidez, de que eres más de lo que crees. Entonces, si empiezas a experimentar un poco más de relación amorosa contigo como cuerpo, por ejemplo, cambia toda tu percepción de ti mismo. Claro, y bueno, ya se nos está acabando el tiempo, Rose. Entonces quiero aprovechar ahorita este último comentario que dijiste, para cerrar, ya que creo que la plática tuvo muy, muy buen comienzo y muy buen cierre. Entonces, nada más, primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Como ya dije antes, te considero una gran maestra y una precursora de lo que es el yoga, o lo que conocemos por lo menos como yoga aquí en México. Y rápido, ¿dónde te pueden encontrar, Rose? A los que no... Encontrarme en Rosemariatri, y pueden encontrarme como Vitalidad Somática. Sí, eso lo pueden encontrar en Instagram y mi página, que también es rosemariatri.com. Muy bien, pues muchas gracias, Rose. Y Rose está dando ahorita varios cursos por Zoom para quienes quieran profundizar con ella, para que le escriban ya directo, ¿sale?